Como les dijimos, ya está Juan Monteverde para charlar con nosotros, concejal en Rosario y con Ciudad Futura, su espacio político. Estuvieron muy cerquita de ganar la intendencia allí en Rosario, con una experiencia de renovación, si ustedes quieren, del modo de construir política, del modo de interpelar a la sociedad, que en estos tiempos es todo un desafío, sobre todo para el sector del progresismo, centroizquierda, etc. Gracias, Juan, por estar acá. No, gracias a vos por la invitación. Que además se estaba yendo para Rosario y para venir acá se quedó un cachito más, así que a la familia, Vale a los pena. amigos, muchas gracias por el sacrificio. Recién estábamos charlando con Roberto Kachanowski en el comienzo, una cosa interesante, es el lugar del debate, el debate político, en un momento en el que, bueno, en televisión cuesta a veces, ¿no? Tener los tiempos como para elaborar un argumento frente a una sociedad que está muy disgustada, muy enojada con la política, ni hablar las redes sociales que hoy dominan, que son 3 o 4 frases que tienen que ser muy rimbombantes, muy de impacto. Los diarios escritos cada vez venden menos. ¿Cómo están pensando esto? ¿Cómo están pensando el modo de llegarle a la sociedad de una formación política nueva que necesita sí o sí de discutir ideas? Porque no tienen la emocionalidad o la emocionalidad violenta como parte de la construcción de la política. A ver, creo que, como vos decías, nosotros tuvimos una experiencia en Rosario de un partido político nuevo como es Ciudad Futura, que nosotros lo fundamos de cero, que se juntó con los mejores sectores del peronismo, con lo mejor de los movimientos sociales, con distintos actores que dijimos, che, acá si no construimos una fuerza política distinta, va a ser muy difícil esta ola que viene de frente que no nos lleve puesto. Digo, y tuvimos un resultado en Rosario, como decía, tuvimos a 15.000 votos en una ciudad de 1 millón de habitantes, de medio de este retroceso general, que una fuerza nueva pueda ganar nada más y nada menos que la segunda ciudad de la Argentina. Nosotros sacamos 48,5% de los votos. Digo, no maquillando nuestras ideas, no moderando nuestros discursos, sino contando lo que hicimos. Digamos que a cada problema que nosotros vemos del sistema, intentamos construir un proyecto que muestre ahora en el presente cómo es esa sociedad que queremos para mañana, pero ahora. Digo, criticamos la educación, fundamos 2 escuelas en 2 de los barrios más peligrosos, como se le dice, de la ciudad, con los índices de violencia más grandes, y funcionan hace 10 años. Y los pibes que la escuela tradicional los expulsa, en las nuestras terminan. Tenemos espacio para producir alimentos, donde mostramos que la periferia de la ciudad puede producir alimentos cercanos, pagando un menor costo al consumidor, un mejor precio al productor y un alimento de calidad. Tenemos espacio para la cultura. Digo, esa es un poco la diferencia de nuestro espacio político. Además de presentarnos a elecciones y ocupar bancas, como en este caso me toca hoy, ponemos la mayor cantidad de nuestra energía en hacer cosas y que haciendo cosas nos podemos poner de acuerdo entre mucha más gente. Y creo que en este contexto, haber sacado tremenda cantidad de votos, habla de algo que para mí es fundamental y no está lo suficientemente debatido. Yo no estoy de acuerdo con esta idea de la sociedad se derechizó. Que de repente en la Argentina hubo un viraje ideológico y un montón de valores que estaban arraigados en nuestro pueblo de repente no sirven más. Digo, la marcha universitaria claramente mostró eso. Digamos, que hay un montón de valores que la sociedad los sigue defendiendo. Yo, en cambio, creo que no hay un proceso de derechización, sí hay una crisis de representación política muy profunda. Y esos 2 diagnósticos te llevan a actitudes diferentes. Si el problema es que la sociedad se derechizó, la responsabilidad no es de la política, es de la sociedad. Entonces, ¿qué hace la política? 2 opciones. O me derechizo junto con la sociedad, o me preparo para perder elecciones. En cambio, si lo que yo veo es que hay una crisis de representación, el problema es de la política, fundamentalmente de los que gobernaron. Entonces, si el problema de los que gobernaron, que la gente dejó de creer por lo que hicieron, entonces de lo que se trata es de hacer las cosas de otra manera, porque hoy se está discutiendo hasta cuánto llega la tolerancia social al proyecto de Milei. Que todos sabemos que es un proyecto que ya fracasó en Argentina. Digo, con las mismas recetas, pretender resultados diferentes, la verdad, no tiene mucho sentido. Ahora, yo creo que el problema no es cuándo fracasa Milei. Porque ponemos que por distintas razones Milei mañana se va. El problema sigue ahí. Porque el problema no es Milei. Milei es emergente de un problema. Entonces me parece que los proyectos políticos que pretendemos, en nuestro caso, gobernar la ciudad de Rosario, pero también construir un proyecto generacional diferente, que cambie la cultura política para en algún momento gobernar la Argentina. Bueno, tenemos que ser muy autocríticos con lo que nos llevó a un país como la Argentina, con su cultura política, somos un pueblo que debate mucho, no somos un pueblo despolitizado, tener un presidente que se reivindica anarcocapitalista. Digo, hoy ya hasta parece gracioso
pero nos preguntaban hace un año y medio si eso era posible en nuestro país, decíamos que no. No, claro. A ver, muchísimas preguntas. Primero, ¿cómo haces para trasladar? Porque vos decís, el secreto de nuestra manera de llegar a la sociedad es lo vivencial. Es decir, observaron nuestra práctica, vieron qué pasaba con el modo en que trabajamos educación, en la producción de alimentos, etc. ¿Cómo haces para llevar eso? Ni siquiera te digo a lo nacional. ¿Cómo lo haces para trasladarlo a la provincia? Porque el resto del sector está más ganado por el prejuicio de lo que significa la política en términos generales que por poder vivenciar lo que ustedes van construyendo en territorio. Mira, justo recién venimos una charla con Rita Segato y con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para discutir una estrategia integral de seguridad. Yo estoy convencido que si de nuestro campo, del campo popular, de la izquierda, del progresismo, el campo crítico, como le llama Rita Segato, no tenemos una política integral de seguridad, nos tenemos que olvidar de gobernar América Latina porque es el principal problema que tienen hoy todos los países y las grandes ciudades. De hecho, creo que es lo que va a poner en jaque a la democracia. Y yo decía que hay algunos autores que dicen que para cambiar las cosas hacen falta 3 elementos. Primero, una crítica del presente, saber el diagnóstico. ¿Por qué estamos como estamos? En eso hay mucha gente. Vienen a los programas de televisión, todo el mundo cuenta lo mal que estamos, en este gobierno, en el anterior, lo mal que hacen los otros las cosas. Esto está lleno. Es el primer elemento que se necesita. El segundo elemento es un horizonte deseable de futuro. Es decir, bueno, ¿cómo es esa sociedad que no es esta, que yo quiero, que deseo? ¿Cómo deberían funcionar las cosas? Una utopía. Sí, es esto. Bien, de eso hay menos gente que pueda hacer decir, che, esta es una... Pero hay gente. Ahora, el tercer elemento es cómo uno, este presente que tengo, con ese futuro que necesito de manera creíble y que alguien me cree. Bueno, de eso no hay casi nadie. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Materializando esos pedacitos. Si no, es no una sociedad maravillosa de la noche a la mañana. Pero es decir, el problema de narcotráfico en una ciudad como Rosario que cuadruplica la tasa de homicidios. Bueno, nosotros teníamos un plan concreto de acción para la ciudad, que si ganamos la intendencia la poníamos en marcha. Si nosotros mostrábamos que un problema tan complejo, de los más complejos, se podía resolver, a lo mejor la gente que no nos había votado, o que nos miraba diciendo, che, la verdad que este proyecto ideológicamente va a empezar a escuchar. Mirá cómo lo resolvieron en Rosario, o mirá los avances con esta manera de hacer las cosas. Va a empezar a ver, no hay nada más convincente que un hecho materializado. Ni el mejor discurso político, ni el mejor discurso académico puede convencer al que tiene una cantidad de prejuicios en una sociedad que cada vez está más individualizada y donde cada vez nos hablamos entre los que ya estamos convencidos. Sí, transformar lo local para ustedes es mostrar la base de cualquier proyección. Mostrar que las cosas pueden ser diferentes. El problema es que siempre pensamos que no hay alternativa y nos conformamos con lo que tenemos. Entonces, por eso es revolucionario mostrar que las cosas pueden ser distintas. Mirá, este problema en esta ciudad, en esta provincia, no importa la escala, acá se resolvió. Hay una forma alternativa de organizar la vida en comunidad, sobre todo porque lo que tenemos fracasó. Digo, cuando nosotros nos ponemos a dar una discusión en las elecciones del balotaje, de esto de defender la democracia en abstracto, el Estado en abstracto, obviamente uno cree en el Estado presente, bla. Ahora, si uno ve que la sociedad, que la gente, que los que nos están viendo, durante los últimos años, cada vez el que podía iba privatizando cada vez más aspectos de su vida. Digo, el que puede pagar una prepaga, paga una prepaga. El que puede mandar a su hijo a una escuela privada, manda a su hijo a una escuela privada. El que puede un poco más, se va a vivir a un barrio privado. Bueno, entonces el modelo de lo público está en crisis. Entonces lo que tenemos que mostrar es que hay otra alternativa de resolver cada uno de estos problemas, que en definitiva es la vida cotidiana. La política se separó tanto de la vida cotidiana que la gente dice, los que están hablando en televisión no están hablando de mí, están hablando de ellos. Están todo el día hablando de la justicia, están todo el día hablando de si el rebote en B corta, en pipa. No están hablando de mis problemas, de que yo tengo que estar 3 horas para venir a trabajar, la gente que vive en el conurbano, 3 horas para ir, 3 horas para volver, 8 horas trabajando. ¿Y cuándo vivo? ¿Quién habla de esa agenda? ¿Quién habla de la agenda de mi generación que, salvo por el mecanismo de la herencia, jamás va a poder comprarse una casa? Nunca. Para vos la discusión del Congreso de la ley de bases está muy lejos de lo que le pasa a que tiene que tomarse 3 bondis para venir a laburar. Si no estuviera tan lejos, las plazas estarían llenas. Si esa discusión, si la mayoría de la gente ve que ahí se están llevando un pedazo de nuestro futuro, la gente sale y defiende. ¿Y por qué no lo ve? ¿Por qué no lo entiende? Porque no hay nadie que lo pueda traducir. ¿Por qué la gente salió a defender la universidad pública y no otras marchas? Y porque claramente ahí se visualizó. Che, acá hay un valor que en nuestro país nos hace diferente al resto. Que si vos podés, vas, abrís, nadie te para, vas y podés tener un título producto de tu propio esfuerzo. Que eso no existe en ningún país
de América Latina. Entonces eso es un valor que nosotros tenemos que defender como país. Por más que no haya plata, eso hay que defenderlo. Dijo un conjunto importante de la sociedad. Eso es un elemento. Otro elemento, que no es menor, es que porque los sectores medios incluidos, la universidad pública es lo único público que utilizan. Y por eso salieron a defenderlo. Entonces, el modelo de lo público tiene que ser esa universidad llevada a la educación primaria, a la educación secundaria, a la salud, al transporte. Ahí está el desafío. Ahora, si nosotros no somos capaces de mostrar en ningún lado cuál es nuestro modelo de sociedad, y va a venir Milei a decir que el problema en realidad es el Estado y que si destruimos el Estado, la sociedad va a ser maravillosa. Digo, en Rosario, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuando tuvimos la crisis de seguridad hace poquitos meses, donde mataron a 4 civiles inocentes en plena luz, en plena calle, para dar un mensaje mafioso, dijo, esto es un ataque al Estado y hoy vamos a usar toda la fuerza legal del Estado para combatir al narcoterrorismo. ¿Qué fuerza del Estado si su presidente dice que el Estado es una asociación ilícita y hay que exterminarlo? A ver, Juan, te quiero, ya que mencionás el tema, y te quiero preguntar cuál era eventualmente el plan. Esto pasó en las últimas horas en Rosario. Hubo nuevamente incendios a modo de amenaza y apareció este cartel en particular. Bullrich, Puyaro y Cocosioni, que es el ministro de Seguridad, háganse cargo de ese quilombo, de este quilombo y de las muertes que va a haber. Queremos nuestros derechos, dice los rosarinos. Vos lees esto, ¿cómo conjuga esto? ¿Qué está pasando primero? ¿Se están haciendo bien las cosas? ¿Dónde pones esto? Porque esto es urgente, esto lo tenés que resolver, más allá de las diferencias políticas que tengas sobre cómo tratar el tema. En tu esquema, esta amenaza, ¿dónde entra? Mira, nosotros al espacio político este nuevo que unió diferentes tradiciones políticas, le pusimos Rosario sin miedo. Ese es el nombre del espacio político. O sea, el nombre es un programa político, es una invitación a la sociedad a decir, che, el problema que tenemos en Rosario, si nosotros no somos capaces de deponer nuestras diferencias en pos de un objetivo común, que es recuperar la tranquilidad y poder vivir en paz, no hay proyecto de vida posible. No importa si sos de derecha, si sos de izquierda, si sos empresario, si sos trabajador. Con estos niveles de violencia, cualquier proyecto de vida es inviable. Tenemos que ser capaces de unirnos todos atrás de ese objetivo. Nosotros presentamos un plan muy concreto. Es decir, a la violencia hay que enfrentarla por abajo, por arriba y por el medio. Por abajo, por arriba yendo por la ruta del dinero narco. Si nosotros hacemos que la violencia deje de ser rentable, la violencia desaparece. Entonces creamos una agencia... El lavado, tenés que ir contra el lavado. En Rosario, una de las razones que explica por qué cuadruplicamos la tasa de homicidio es porque se convirtió en una capital del lavado de dinero. Y es muy fácil lavar a través de distintos emprendimientos esa economía ilegal. Nos decían que el municipio no podía hacer nada. Creamos la primera agencia municipal contra el lavado de activos. O sea, una herramienta que antes no teníamos, que ahora la tenemos. Por otro lado, por abajo, urbanizando los barrios populares, reconstruyendo el tejido social, no solamente llevando agua y pavimento, sino llevando oportunidades ahí donde no existen para poder reentramar la comunidad y que a un pibe no le ofrezcan $200.000 pesos para ir a matar a una persona al azar y ese pibe lo acepte. Hay algo que se rompió que hay que retejerlo. Para eso necesitas muchos recursos. ¿Dónde los sacás? Para eso necesitas recursos, pero para eso primero necesitas una estrategia, antes que los recursos. Porque muchas veces los recursos están y las estrategias no están. Y si algo aprendimos en estos 10 años que llevamos en Rosario de esta crisis de violencia, y no solamente nosotros, digo, la sociedad lo aprendió la política, lo aprendieron los periodistas, lo aprendieron los empresarios, es que hay que desideologizar los instrumentos. Nosotros tenemos un problema, esto Álvarez Agis lo dice siempre en términos económicos, que en Argentina sobreideologizamos los instrumentos. Entonces, las retenciones, la usó el kirchnerismo, es un mal instrumento. Otro instrumento, lo usó el macrismo, es un mal instrumento. Y la realidad es que cuando vos tenés fenómenos complejos... La reforma del Estado, por ejemplo. Lo que tenés que hacer es usar todos los instrumentos. Digo, en Rosario vos tenés que reprimir el delito, perseguir y meter en cana a los delincuentes y aislarlo para que no ordenen las cárceles, pero también tenés que reconstruir el tejido social. El problema es que en Argentina están los de un lado que solamente hacen esto y los del otro que solamente hacen esto. Porque nadie hasta ahora tiene la valentía de decir, yo asumo el riesgo de hacer una estrategia integral. Y esa tiene de las dos partes. Porque si solamente perseguimos a los pibes que venden y los metemos presos, que es lo que se viene haciendo, Santa Fe triplicó la población carcelaria en este tiempo. Y no se resolvió ningún problema. Se endurecieron un montón de penas y no se resolvió porque no se hizo el otro. Ahora, si solamente decimos
Hay una periodista, Silvina Tamu, en Rosario, que dice, el problema del progresismo con la seguridad es que hace 10 años que venimos diciendo que lo vamos a resolver con escuelas y hospitales que nunca construimos. Entonces, el problema es político. Todos los problemas tienen solución, pero necesitamos cambiar la cultura política. Melody. Si es tan simple, si vos me decís, che, si vos armás un perímetro acá, es incluso más sustentable que hagamos huertas, que demos comida. ¿Por qué no está sucediendo? ¿Por qué nunca jamás sucedió? ¿Qué es lo que pasa en la política? Porque vos lo que estás diciendo acá, a mí me parece espectacular todo. De pe a pa, ideal. ¿Qué pasa? Porque nunca jamás lo hemos visto planteado. Mira, no es que sea simple. Yo empecé diciendo que es uno de los problemas más complejos que lo tienen todas las ciudades. Lo que yo creo es que la política prefiere muchas veces estar en su zona de confort ideológico. ¿Por qué digo que es un problema de cultura política? Porque muchos políticos piensan en sus carreras individuales y en los votos como un capital. Entonces, si yo saqué X cantidad de votos con un perfil ideológico y uso una herramienta del otro perfil ideológico, tengo miedo que a mí se me descapitalice mi capital político. Entonces, lo que yo creo que hasta ahora faltan en todo el campo del progresismo es un liderazgo que diga yo me banco a usar las dos herramientas y discutir con la sociedad los alcances y los límites de cada uno. Te doy un ejemplo concreto de las cosas que aprendimos en Rosario. Cuando nosotros teníamos el proyecto de la Agencia Municipal contra el Lavado de Activos, hace 10 años, nos decían que era imposible porque era una competencia nacional, que si no reformaba la Ley de Seguridad Interior no se podía. Nosotros insistíamos que sí, porque nosotros no podemos decirle a un banco que nos dé la información de alguien, pero esa plata viene y para lavarse tiene que hacer un edificio que es un permiso municipal. Para abrir un restaurante o un hotel, el permiso es municipal. Entonces, ahí tenemos la herramienta. Uno de los principales obstáculos era el sector privado, que decía, esto es un palo en la rueda que nos quiere poner el Estado, pidiéndonos más cosas, y esto frena el desarrollo de la ciudad. Pasaron tantos años, todos aprendimos, y en la última vez vino el sector privado a decir, che, lo que me está pasando es que yo no tengo capacidad, cuando vi un inversor, de saber si esa plata que viene, por ejemplo en negro, es producto de la evasión impositiva de la soja o es del narcotráfico. Entonces, hoy me doy cuenta que esa herramienta la necesito y que no es un palo en la rueda, sino que puede ser una herramienta que me brinda el Estado para saber si mis inversores no me están trayendo plata sucia a mi negocio. Digo, ¿ahí qué pasó? Hubo un cambio en la cultura. Dos sectores que estábamos como enfrentados, de un lado el sector privado que quería menos Estado y también prejuicios de nuestro lado, decir, no sé, todos los constructores son tal, que no es así. El problema en Rosario es tan grande y lleva tanto tiempo que todos tuvimos que bajar un poco el umbral de los prejuicios y sentarnos en una mesa a ver cómo lo discutimos. Que no es bajar bandera. Que no es bajar bandera. Digamos, es entender que los problemas son muy complejos y que vamos a tener que inventar cosas nuevas. Porque ¿por qué no resolvió? Porque yo muchas veces siento que estamos buscando los instrumentos en la caja de herramienta equivocada. Esto no quiere decir que hasta ahora se hizo todo mal. Hay experiencias focalizadas en distintos lugares. En tal provincia se hizo esto con vivienda, en tal lado con seguridad, pero falta la mirada integral de todo eso. Y eso necesita un liderazgo, eso necesita que se vea que es un tema de todos. Por eso nosotros también traemos este debate a la capital, porque lamentablemente este es el escenario público del poder y uno de los grandes problemas para resolver los problemas es que lo que no pasa en capital no existe. Nosotros esta crisis la llevamos hace 10 años. Y esporádicamente, cuando hay un caso que escandaliza más, viene a la agenda, los gobiernos actúan. Y no solamente este gobierno, el anterior y el anterior. Siempre actúan de la misma manera. Por eso también es una cuestión de cultura política. Por otro lado, Juan, si vos lo que estás diciendo es que el dinero del narcotráfico fue un grave problema, lo que va a suceder si se aprueba la ley bases en el Senado en el paquete de inversiones es automáticamente lo mismo que vos decís. Claramente. Se va a cuatriplicar nacionalmente. Es una contradicción decir que vas a dar una guerra contra el narcoterrorismo, que es lo que dijo Bullrich, y al mismo tiempo pretender aprobar una ley que dice no me importa de dónde viene la plata, yo quiero que entre al país. Ahora, después faltan dirigentes valientes, por ejemplo, el intendente de la ciudad de Rosario tendría que haber salido públicamente, venir al Congreso de la Nación y decirle a todos los diputados de la Nación, esta ley perjudica lo que está pasando en Rosario y esto que ven todos por televisión y que a todos les parece terrible, esta ley que está saliendo ahora nos perjudica. ¿Por qué no lo hace? Por especulación. Fer. Sí, a ver, vos estás hablando de algunos comportamientos de los políticos justamente por cuidar su proyección y algunas elucubraciones que hacen
que uno ve que se alejan de la realidad. Ahora, ¿qué nos pasó en la Argentina para que, digamos, haya un gobierno que baja las jubilaciones de esta manera, quita los aportes para que la gente pueda andar en colectivo, corta los alimentos a los comedores, le deja de dar remedios a la gente que tiene cáncer y los políticos van al Congreso y van y levantan la mano como si no pasara nada? Digo, ¿qué pasó? ¿Cambió la vara? Porque hay cosas que yo digo, me llama la atención. Yo ni a ningún partido creo que hay cosas que pensé que nadie iba a aprobar alguna vez. Y hay barbaridades que uno dice, bueno, las convalidaron. Entonces, ¿dónde estamos viviendo? Porque si no, pareciera que el responsable es Milei. Pero gente como Puyaro y todo, que uno dice, che, uno los escucha hablar, parecen normales, después se ven como obligados a votar cosas que uno no comprende. Sí, a ver, todos los que todo el tiempo hablan de la institucionalidad, de la importancia de tener instituciones sólidas y le dan superpoderes para que una persona cambie prácticamente la Constitución a su antojo. Digo, ¿y por qué pasa eso? ¿Qué les pasó? Yo creo que eso pasa porque en Argentina incumplir el contrato electoral no tiene costo. O sea, los candidatos van por fuerzas políticas que tienen una serie de principios y valores y en el momento que llegan no tiene ningún costo hacer todo lo contrario. Digo, yo creo que eso hay una falta de control social de la democracia. Yo creo que eso es un problema. Y yo te digo, conozco bastante a los políticos y cuando actúan más por miedo que por convicción. Si no hay una fuerza social en la calle impugnando su actitud, la mayoría de la clase política siente que tiene un cheque en blanco de 4 años para hacer lo que quiera. Parte de la crisis de representación política es esta idea de la democracia delegativa. O sea, votame y ahora más encargate vos, que hay una parte de la sociedad que hace eso, y otra parte del político, bueno, vos votame, pero yo tomo las decisiones durante estos 4 años. Y no hay ningún ida y vuelta entre el dirigente y la sociedad para ir tomando decisiones en conjunto, digamos, de alguna manera. Por eso yo hablo tanto de la cultura política, que el problema está en la cultura política. No solamente un gobierno que fracasó, hay una forma de construcción política que es la que no tiene respuesta a este nivel de heterogeneidad de la sociedad. A ver, yo digo que la sociedad no se derechizó, pero sí es real que hay un proceso de individualización. Digo, el neoliberalismo permeó en todos los aspectos de nuestra vida y nos volvió insensibles. Porque si no, cuando nosotros vemos que un jubilado cobra lo que cobra, no, pero le sacaron plata en 3 meses. Inmediatamente salgo a la calle a pelear por todo. Digo, pero también este sistema donde el neoliberalismo, porque además, que esto también es una crítica a los gobiernos más parecidos a lo que uno piensa, que es la cuestión de trabajar en la sociedad siempre. Que eso el neoliberalismo lo hace muy bien. Gana y pierde elecciones, está en el Estado y está fuera del Estado, pero trabaja todo el tiempo en la sociedad. No es que Milei convenció a la sociedad de que el Estado es como una casa, que no hay plata. Eso es un sistema de valores y de ideas que trabaja todos los días con periodistas, en la escuela, con fundaciones, con libros, para instalar un sentido común. Lo hace todo el tiempo la sociedad, esté en el gobierno o no. De nuestro lado, parece que se pierde una elección y cada uno se va a su casa a esperar el próximo turno electoral. Si nosotros no trabajamos en transformar a la sociedad, va a ser muy difícil, no solamente ganar elecciones, va a ser muy difícil transformar de raíz a la Argentina, que es un país que tiene todo para salir adelante, pero sin embargo hace más de 15 años que estamos en un laberinto del que no podemos salir. Juan, última. Cuando hablas de lo nuevo, a mí se me viene muy rápido la definición de Axel Kicillof de nuevas melodías. Cuando Axel Kicillof dijo nuevas melodías, se armó un lío interno tremendo, porque significaba de alguna manera en dejar de lado todo lo que había construido un montón de años, que para ese sector de la sociedad y de la política había sido casi el lugar a llegar, digamos, ¿no? ¿Qué relación estableces entre lo nuevo que hay que construir y las experiencias pasadas dentro del campo del progresismo, de la mirada crítica? ¿Tirás gente por la ventana? ¿Qué haces? No, creo que todo lo nuevo se construye con lo mejor de la tradición. Acá, si nosotros podemos estar hoy peleando para que no se lleven puesto un montón de derechos, fue porque alguien peleó antes para que eso exista. Digo, nosotros hoy podemos pelear por lo que falta porque alguien luchó antes. Digo, no es que lo nuevo viene a reemplazar a lo anterior. Ahora, en todos los cambios históricos, en todos los países del mundo, hay un componente de innovación política, de quiebre con lo que se venía haciendo, que es necesario. Por eso creo, humildemente,
que lo que hicimos en Rosario, con Rosario Sin Miedo, de que un partido nuevo, con tradición política, peronismo, movimiento social y demás, se juntan y crean juntos algo nuevo, donde nadie pierde la identidad, sino que juntos construimos más. Hay una frase de Hegel que dice, para definir el amor, ¿qué es el amor? Dice, el amor es dejar de ser para ser más. Y eso, para mí, define mucho de lo que hay que construir. Cada uno con su bandera, con su identidad, con lo que le enseñaron de chiquito en la casa. Capaz que empezó a militar ahora, la política no le interesaba, no le interesa la política, le interesa ayudar en un club de barrio. Digo, entre todos esos tenemos que construir lo nuevo. Lo nuevo no anula lo anterior, pero la historia avanza innovando y sobre todo avanza cuando podemos hablar con los que no están convencidos. Si no, nos quedamos siempre hablando entre nosotros y si nosotros no hablamos, le habla otro. Juan, muchas gracias por haberte quedado un ratito más en Buenos Aires y por haber estado acá. No, muchas gracias muy bien. a vos.